Mi nombre es Jorge Manuel Zelaya Fajardo y este es su programa La Clave del Éxito. Un programa que fue concebido, que fue diseñado para presentar hondureños, hombres y mujeres que hacen cosas extraordinarias, que hacen cosas bonitas por este país. Y hoy tenemos una invitada especial, una invitada que tiene cierto, que su currículum habla por ella. Desde el punto de vista laboral, ella ha tenido realmente una escalera en sus puestos, en donde ha pasado desde analista de procesos a oficial, a jefe y ahora como especialista regional en Customer Relationship Management, CRM, de Ficosa Tarjetas. Pero en su formación académica podemos mencionar que es ingeniero industrial de la Universidad Católica en el 2014, con muy buenas calificaciones, quedó cuarta en su promoción cum laude, pero la tenemos hoy aquí porque obtuvo 99.12% de promedio final en su maestría de creación y gestión de negocios en la Universidad Católica. Y como si fuera poco, de los 76 asistentes graduados de maestría en la última ceremonia, ella fue la que tuvo la calificación más alta. Le damos la bienvenida a Arién Ivonne Andino. Bienvenida. Muchas gracias, Arién, ingeniero. Bien, gracias. Un gusto poder estar en su programa. Me siento halagada por sus palabras y de verdad que fue una hermosa noticia poder estar aquí y compartir. Me alegra mucho, nos alegra mucho tenerla aquí. Hay una particularidad, usted fue alumna mía. No es tan común que yo tenga alumnos míos y yo estoy muy orgulloso de usted. Tan pronto me di cuenta de que usted había sido, dije, tenemos que llamar a Arién. Vamos a comenzar con una frase de Daniel Milstein que dice: no obtienes lo que deseas, obtienes aquello por lo que trabajas. Y a mí me da la impresión de que esa frase tiene mucho que ver con usted. En 30 minutos vamos a hacer lo mejor para aprender de cómo logró usted llegar a esa meta. Porque la meta de sus mejores calificaciones es una de las cosas que ha logrado. Pero cuando uno estudia con detenimiento su currículum, ve que usted es una persona muy enfocada en la parte profesional también. Gracias. No solo en la parte académica, sino que en la parte profesional. Así era usted de chiquilla. Así era de organizada, de enfocada, de buena alumna cuando estaba chiquita. Cuéntenos un poco de primaria y secundaria. Fíjese que en mi primaria siempre estuve en el cuadro de honor, pero esto viene del trabajo que han hecho mis padres, ¿verdad? Mi mamá, mi papá, siempre de pequeños nos inculcaron eso, y no por jactarse o sentir orgullo, sino por hacer las cosas como que si son para Dios. Entonces, Él quiere siempre lo mejor para nosotros. Entonces, en la escuela siempre participábamos en el cuadro de honor, mi mamá y papá nos llevaban a los desfiles. En el colegio, lo mismo, intentábamos destacar en las cosas que pudiéramos, universidad, en la iglesia. Entonces, a lo largo de mi vida he tenido figuras también que han desempeñado ejemplo. Uno de ellos es mi madre. Y uno siempre sueña llegar a ser como ellos o incluso mejor que ellos. ¡Qué maravilla! Qué maravilla de testimonio para comenzar. ¿Por qué estudia ingeniería industrial? ¿Por qué no estudió otra carrera? Cuando entró a la universidad, bueno, es una historia un poco curiosa porque hice un examen de admisión en la Universidad Pedagógica. Sí. Y allá quería estudiar licenciatura en matemáticas. Yo estudié en un colegio técnico. Sí. Y traía cierta formación en los números. Buena para los números. Lastimosamente, el examen de la pedagógica no lo apruebo. No lo apruebo para la carrera que yo quería. Eso fue una sorpresa. Un tropiezo. No lo aprobé. Y, pero traía buenas calificaciones usted. Sí, o sea, fue extraño. No aprobé el examen, pero había aplicado a un programa que se llama Fondo Perpetuo para la Educación, porque jamás en la vida se me había cruzado estudiar en la Universidad Católica. Entré con ese programa a la universidad y ahí dije, voy a estudiar ingeniería industrial. Ahí vemos números, vemos finanzas. El sueño mío de ser maestro quedó atrás y empecé a estudiar ingeniería industrial. Pero no me quise quedar con el sentimiento del examen de la pedagógica y regresé 2 años. No puede ser. Lo aprobé. ¿A la pedagógica? Sí. ¿Hacer el examen? Hacer el examen. Ya, eso nos dice algo de cómo es usted. Y estuve un año, como estudiante, estaba estudiando mi ingeniería y estaba en la pedagógica,
no muchas personas lo saben, ingeniero, ya después ya no podía con los horarios. Claro. Ya no, era difícil, estaba trabajando. Duro. Ya no podía el continuar en la pedagógica, al final desistí. Pero pasé el examen, no me quedé con la espina. Por supuesto. ¿Qué estaba estudiando en pedagógica? Matemáticas, licenciatura en matemáticas. La licenciatura. O sea, usted es buena en los números, sin duda. Sí, me va bien. Sin lugar a duda. Esa era la siguiente pregunta. En ingeniería industrial, ya estoy casi seguro de cuál va a ser su respuesta. En ingeniería industrial, ¿cuál era su clase que más le gustaba? ¿Y cuál era la clase que menos le gustaba? La que menos me gustaba era química. Me costaba el tema de la química. No, siempre eran números, pero tal vez no como cálculo y esas. Sí. Y ya cuando entramos a la administración de procesos y los métodos que le enseñaban a uno cómo optimizar el tiempo, esas fueron las clases que más disfruté. ¿Qué más disfrutó? Sí. Inclusive más que cálculo esas me o gustaban. que ecuaciones. Al final las clases sí eran desafiantes como cualquier clase de cálculo, pero los métodos me gustaron. Me gustaba eso de optimizar tiempo, de hacer las cosas más fáciles y todo eso. Que ese es uno de los centros, si no el centro, de ingeniería industrial. Sí, de acuerdo. Ese es el corazón de ingeniería industrial. Usted fue muy buena alumna en ingeniería industrial. ¿Usted se iba dando cuenta que iba siendo buena alumna? ¿Tuvo algún reconocimiento, premio? ¿Recuerda ese proceso de sus años de ingeniería industrial, cómo iban avanzando sus calificaciones? Porque tuvo muy buenas calificaciones, ¿le reconocieron? Sí, tuve buenas calificaciones. Antes existían unas premiaciones a la perseverancia. Sí. Había que mantener un promedio. Sin embargo, yo no pude porque en ese tiempo llevaba química. Y esa clase de química hizo que no fuera a esa premiación. Pero siempre me decía, bueno, al final, pues, yo sé que yo tengo buenas calificaciones, yo sé que tengo un buen potencial. Entonces eso no me desanimaba, pero siempre quise estar como en una premiación. Ya en la licenciatura, pues al final, gracias a Dios, pues sí tuve mi reconocimiento, pero yo quería eso, pero para que mi mamá lo viera. Quería que mi mamá estuviera ahí viendo ese momento. Orgullosa de usted. Qué maravilla. Ahora, eso lo logró, claro, porque sí. cuando se tituló de ingeniero industrial, quedó en cuarto lugar, ¿correcto? Sí, así es. Que fue cum laude. Cum es un laude. premio cum laude. Y es una audiencia bastante notable y sustancial la que hay de ingenieros industriales que se gradúan cada año en la universidad. Ahora, voy a tratar de unir pregrado con posgrado. ¿Hay algún hábito de estudio de pregrado que usted repitió en posgrado y que le funcionó perfectamente bien? Porque no todas las cosas se mantienen y las cosas evolucionan. ¿Hubo alguno que usted siguió haciendo en posgrado y que surtió efecto? No, sí hubo un cambio porque en pregrado yo me sentía como una persona más individual. Me gustaba como, bueno, al final yo estudiaba y era para mí misma el no trabajar en equipos. Esa parte en maestría uno la cambia totalmente. Porque en pregrado no trabajó en equipo. En pregrado sí habían exposiciones y ese tipo de cosas, pero no como una nota que sabe que depende del trabajo de sus compañeros y de uno mismo, ¿verdad? Entonces, eso en la maestría cambió, ingeniero. Eso en la maestría cambió, en la ingeniería no era así. Y más con la virtualidad, había mucho trabajo de hacer con los compañeros. Usted termina su carrera de ingeniero industrial, se titula en el 2014, pero usted comienza su maestría en el 2020. Ahí hay un espacio de 6 años Sí. entre pregrado y posgrado. Si usted me pregunta a mí, ideal, fantástico, que pudo haber estudiado antes. Usted eso, porque ahora no necesariamente es así. Hay mucho profesional que por alguna razón termina de estudiar su licenciatura en ingeniería y pronto está sacando la maestría sin darle espacio a la experiencia profesional, que es muy valiosa. Pregunta, ¿así lo pensó usted? ¿Cómo fue que 6 años tardó en la maestría? ¿No había una maestría que le gustaba? ¿Quería trabajar primero? ¿Por qué el 2020 comienza la maestría? Ok, cuando terminó la ingeniería, yo hice mi práctica profesional en Banco Ficosa. Sí. Después de terminar la práctica, estuve 9 meses intentando colocarme en una posición.
al final no tenía experiencia laboral más que la práctica, ¿verdad? Y en ese momento la persona que me brindó las puertas para hacer la práctica tenía una plaza disponible. Entonces él me abrió el mundo de Ficosa. Me llamó y me dijo, mira, tengo una plaza, ¿te interesa? Que es la de analista de procesos. En ese tiempo sí quería estudiar en la maestría, pero muchas personas me decían, es importante que hagas una carrera, que te mantengas en el trabajo, y también pues en ese tiempo decía, ¿y será que me voy a poder pagar la maestría? Era soltera, todavía no me había casado. Y decidí hacer mi carrera profesional, o sea, trabajar, y ya después me casé, y ya con mi esposo dijimos, debemos de meternos en la maestría. Y ahí fue cuando en el 2020, bueno, a inicios del 2020 fuimos a dejar los papeles, y ahí pasó lo que usted ya sabe, la pandemia y toda la historia, ¿verdad? Y logramos entrar. Pero en ese tiempo pensábamos que iba a ser presencial. Todavía no se nos había dicho que íbamos a estar virtual. Sino que fuimos, dejamos los papeles con la doctora Natki. Esta maestría de creación y gestión de negocios me llamó muchísimo la atención. Muy bonita maestría. Combina muchas cosas. Muy bonita. Nunca se me cruzó esa maestría, ni siquiera la conocía hasta que nos mandaron toda la información. Porque no dijo voy a estudiar negocios. Es correcto. No dijo finanzas. Iba orientada a proyectos, me acuerdo. Ni siquiera proyectos, sino que terminó en la de creación de negocios. Terminé en la de creación y gestión de negocios. Mi esposo iba por la de administración y yo ya llevaba en la mentalidad la de proyectos. Y así como estamos usted y yo, la doctora Naki, ¿y por qué? Pero yo a ustedes los miro para la de creación y gestión de negocios. Y nos enseñó el plan y nos dijo que lo pensáramos. Y a mí me gustaban mucho las clases, negocios electrónicos, y más lo que yo desempeño en mi trabajo lo relacionaba con esta maestría. Claro. Entonces, al final entramos en esa. ¿Su esposo también entró a negocios, a creación y gestión de negocios? Sí, mi esposo también entró a creación y gestión de negocios. Entonces, terminaron en 2 maestrías que no eran las originales por las que Las originales, es correcto. Pronto vamos a ir a una pausa, pero le hago una pregunta. ¿Cómo se sintió usted el primer día de maestría en pandemia? Porque cuando usted entró, usted realmente todo su proceso completo de maestría fue teledocencia en pandemia. Sí, correcto. Desde el primer día al último. ¿Cómo se sintió ese primer día? Fue diferente. Nos imaginábamos en un salón de clases interactuando. De hecho, usted nos dio la primera clase de maestría, la de administración. Y estar por Zoom los sábados se volvía agotado. Los sábados era tremendo, de 1 a 6. Pero incluso cambia hasta la metodología en que le enseñan a uno. Cómo el maestro hace de que uno esté 5 horas sentado en una silla y poniendo atención, ¿verdad? Es distinto, es súper distinto, y también involucra mucho, ingeniero, lo que uno tiene que hacer. Porque allá ya es de uno, si está poniendo atención, uno puede estar viendo una película, el maestro ni se da cuenta. Ya es propio si uno quiere aprender. Y eso que insiste en que tengan su cámara abierta, yo busco que participen. Correcto. Pero aún así puede haber espacios en los cuales no se puede tener control de la participación. Al final, la maestría es una inversión económica, una inversión para la vida. De tiempo. De tiempo, porque los viernes, ¿quién quiere estar recibiendo clases un viernes después de trabajo y una semana quizás agotadora? Y no sacarle el provecho solo por ser virtual y que yo podía estar en otra cosa, no era lógico. Entonces, había mucho también de uno como alumno que tenía que hacer para poder enfocarse. Muy bien, vamos a ir a una pausa y cuando regresemos vamos a hablar muy específicamente de cuáles son esos hábitos de estudio que tiene Arien y que la llevaron a donde llegó. Ya volvemos. Continuamos con nuestra invitada especial, una joven mujer que tiene 99.12% de promedio final en maestría, mejor calificación de 76 personas que se gradúan de maestría de diferentes programas y un programa de maestría de 24 clases o asignaturas. 24 asignaturas y sacó 99, por el amor de Dios. ¿Cuál fue su nota más baja? ¿Cuál fue su nota más alta? ¿Recuerda ambas? La nota más baja fue la de administración de proyectos.
La ¿Calificación? clase 90. La nota más baja fue 90 y la más alta 100. La más alta 100. Ahí tuve varios. Pero 100. para poder tener, si hacemos un poquito de números, para poder sacar 99.2 en 24 clases y la más baja 90, quiere decir que usted sacó bastantes, 95, 96, 97, Sí, por ahí. ¿Qué pasa en la mente de Arién cuando se pone una meta y saca una calificación más baja? ¿O no sale lo que usted quería? ¿Cómo reacciona usted a eso? ¿Se desencanta? ¿Cómo se llama? ¿Se enoja? ¿Se enfoca más fuerte para sacar mejor calificación? Confiésese, cuéntenos la verdad. Ya veníamos con ese sentimiento de, con mi esposo, poder como estar como en los primeros lugares. Queríamos, tanto él y yo competíamos. ¿Desde que inició? Al inicio no venía como esa sensación. Estábamos iniciando la maestría, pero ya mirábamos que íbamos sacando buenas notas. Ya después yo le decía, ¿y cómo te fue en el examen? ¿Y cuánto sacaste? Compañeros en la maestría de todas las clases. De todas las clases. Eso necesitamos otro programa para que me explique cómo sobrevive una pareja casada que tiene todas las clases juntos. Era súper divertido porque... Y trabajan en el mismo centro de trabajo. Sí, estamos en el mismo lugar, en áreas diferentes. Claro. Así como estamos usted y yo, una mesa nos separaba. Y cuando era el momento de hablar, él me decía, voy a hablar. Como para... sabe el ingeniero, le voy a decir, muy pocos maestros supieron segurísimo que éramos esposos. Al final, pues en la grabación todo el mundo supo, ¿verdad? Pero siempre los dos enfocados, cada quien en lo que quería lograr. Esa clase que le menciono fue muy desafiante. Al final, pues lograr un 90 sí logró cierta satisfacción en mí porque la clase era demasiado desafiante. Pero me preocupaba que ese 90 bajara lo que venía haciendo. ¿Qué tal? Y esta clase es una de las últimas. Entonces yo decía, ay, en las otras tengo que sacar todos los puntos si quiero mantener ese promedio. Pero entonces hay una reacción suya. Claro. De voy a mejorar lo que pasó. Sí, o sea, así es. Su tiempo de sentirse triste o molesta es corto, al parecer. Cambia un poquito, modifica su actitud. Yo le tengo que preguntar sobre el método de estudio. Yo le voy a hacer varias preguntitas. Okay. Algunas yo creo que simpáticas, usted me va a decir. Y así vamos a ir aprendiendo cómo estudia usted, porque tenemos que hackear el algoritmo. Si alguien logra 99.12, nos tiene que decir cómo. Primera pregunta. ¿Usted pone mucha atención en clase y estudia poco después? ¿O casi no pone atención en clase y estudia mucho después? Pongo mucha atención en clase y le voy a decir por qué. En las clases, el maestro siempre le está diciendo a uno, esto viene en examen. Como las preguntas potenciales, dice usted. Las preguntas potenciales, sí, claro, flor de coco. Esto viene en examen. Qué maravilla. Entonces, eso ayuda. ¿Sabe qué yo le voy a decir? Yo no soy tan buena memorizando, ingeniero. Estas porque es muy buena para los números, ¿verdad? Entonces, correcto. Por eso no... La clase llevamos una clase legal y la mecánica del licenciado era, empezaba la clase y él, ¿me pueden decir qué dice los artículos? Era difícil, usted no sabe los nervios que me causaba esa clase. Sin embargo, la clase la aprobé muy bien. Entonces, yo soy de una persona que pongo mucha atención en la clase, apunto muchas cosas y con eso me voy ya para el examen. Entonces, realmente no estudia tanto después porque puso mucha atención. Es correcto. Un profesor mío de la maestría me decía que era rentable poner atención. Porque si uno pone atención no tiene que repetir mucho y además ya le entiende. Así que parece que es así. Otra pregunta corta. ¿Usted estudia todos los días? ¿O estudia un día antes del examen, 2 días antes del examen? Todos tenemos algún compañero que uno le habla y le dice, es que estoy estudiando. Y uno dice, estudiando ahorita, pero si no tenemos ni trabajo, ni examen. No, es que el examen es en 3 semanas y me estoy preparando. ¿Usted es de esas personas que estudian todos los días, aunque no tenga examen el viernes, o estudia 24 horas antes porque ya puso atención? Es que depende. Si es una clase numérica y que hay que hacer mucho ejercicio y eso, sí con mucha antelación.
No me gusta llegar en la noche y decir, ay, tengo que hacer toda esta guía. Y se hace No la pares e avancé. impares, se hace toda la guía. Hago toda la guía. Todo lo que nos dejan, lo hago. Pero también tengo una frase que la usaba con mi... Yo tengo una compañera que ella se preparaba muy anticipado. Y ella me decía, ¿y usted cómo va? No, yo 2 noches antes, le digo. Así le decía, 2 noches antes. 2 noches antes. Es que el estrés me mantiene alerta, le decía yo a ella. No le creo. Sí, no sé, creo que es un poco como uno canaliza las emociones. Por supuesto. Y no era de las que estudiaba como una noche antes, pero tampoco es que me preparaba 7 días anticipado para un examen. Hay gente que cada quien tiene su método, Claro. cada quien le funciona. Pero hay gente que estudia todos los días o 15 días antes. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Usted estudia con música de fondo o tiene que haber un silencio bárbaro? Su esposo tiene que ponerse un masking tape aquí y... Sí, sin ¿O si estudia con distracciones. música? No, Sin distracciones. sin distracciones. No me Aunque, gusta no sea con música. aunque sea instrumental, no. Nada. Cero. Cero. ¿Usted estudia en la noche, a mediodía, en el almuerzo, en la oficina? ¿En la madrugada se levanta a las 4 a estudiar? ¿Cuál es el mejor momento para estudiar? No para recibir clase, Claro. para estudiar. Fíjese que a mí me funcionaba mucho después de las 10 de la noche. 11, 12, 1, a esas horas. Uno, porque hay bastante calma, ingeniero, a esa Pero hora. entonces se desvelaba porque Claro, se levantaba me desvelaba. relativamente temprano. Pero no era como que el desvelo me afecta tanto. En algunos periodos sí, pero a esa hora me funcionaba. En el trabajo no es como que lo puedo hacer mucho. Y al mediodía uno se quiere desestresar. Y ponerse a estudiar al mediodía no era funcional para mí. Su escritorio donde usted estudia es A, pulco, pristino, inmaculado, las 5 S de la calidad, todo lindísimo, limpio, organizado, o B, un merequetengue como de bohemio, como de artista, que no encontramos nada y que usted lo encuentra todo. ¿Cuál de las dos es? Es que no es tan pulcro que brilla, pero tampoco es que esa es la segunda opción. Pero sí me gusta tener 2 monitores, y así lo tengo en mi trabajo. ¿Trabaja con 2 monitores? Sí, trabajo con 2 monitores. Me gusta eso de ¿Laptop o desktop? O la laptop y el monitor. Y otro monitor. El otro monitor. Así. Pero con la misma pantalla. No, yo lo que hacía era que aquí tenía lo que iba apuntando en un Excelito y aquí la Zoom. Entonces yo estaba aquí y aquí la Zoom. Y las clases conmigo así fueron. Así fueron ¿Qué también. tal? No me di cuenta. Así fueron. Qué extraordinario. Muy bien. Estoy seguro que en pregrado no le pasó ni en posgrado, pero le pasó en algún momento en el colegio o en la escuela que la aplazaran o que sacara un 70, un 60, porque ya no, usted no conoce el verbo aplazar en ingeniería y en maestría, pero le pasó alguna vez en primaria o secundaria. En la ingeniería me pasó, ingeniero. Ah, ingeniería. En el colegio no. En ingeniería reprobó una asignatura. Reprobé la de... ¿Y cómo pudo terminar siendo uno de los mejores 4 promedios aún reprobado? Bueno, al final es como esa clase la reprobé, la tuve que volver a llevar. Y levantó el promedio, por supuesto. Le decía, o sea, las clases de estar memorizando no van conmigo. No iban con usted. Y esta clase, bueno, ya hay un patrón, la verdad, porque le comenté en la maestría que la clase de Derecho me No me diga que era algo de legal y fue también. algo de legal también. O sea, cero abogado en mi vida. Pero son vivencias al final. Tuvo que tomarla de nuevo y de ahí se dio el resultado Ir mejor. mejorando, sí. Ya. Y usted podría asegurar o atribuir que es excelente alumna porque tiene una capacidad cognitiva o porque tiene hambre de sacar buena nota y ser la mejor, o las dos. Creo que un poco de las dos, pero sí estaba ese sentimiento que le decía. Esas yo quería. ganas de querer. Yo quería, sí, yo quería. Y no por sentirse orgulloso o andar diciendo que yo soy la mejor, nada que ver, sino por esas... Yo quería que mi mamá lo viera, ingeniero. Y ha tenido Ella la lo oportunidad viera. de verlo y su mamá está orgullosa de usted. Claro, sí, ella estaba súper orgullosa.
El video que yo tengo del momento en que me llaman y le entregan la medalla, ella lo grabó, entonces estaba una señora a la par que le pregunta, que mi mami le dice, ni se conocen porque al final mi mami estaba en la grabación. Claro. Ella es mi hija, le dice, toda emocionada. Le dice su mamá. ¿Qué? Sí, entonces, eso yo lo quería. Y lo logró. Usted es una mujer joven. Usted es millennial porque nació después de 1980. Correcto. Y la generación mía, en mi caso, que es generación X, y la que está antes que mi generación, que es Baby Boomer, piensa, muchos, no todos pensamos, yo no pienso así, pero muchos X y muchos Baby Boomers piensan que los millennials son poco comprometidos, que están mucho en la tecnología, que son adversos al ritmo fuerte, a la carga, al estrés, que quieren llevar las cosas con calma, a su propio tiempo, quieren tal vez viajar mucho más y conocer el mundo, rechazan la política tradicional con sus manifestaciones de corrupción, son muy severos con el tema del cambio climático porque creen que se ha cometido muchos errores. Yo creo, en lo personal, no pienso así, porque no pienso en un estereotipo, yo pienso que son distintas. Y ahí va mi pregunta. Usted, yo no la veo completamente tranquila en el término de no me voy a estresar, no me voy a cargar, no me voy a presionar. Por el amor de Dios, ¿dónde trabaja? ¿Cómo ha subido en su trabajo? ¿Cómo le fue en pregrado? ¿Cómo le fue en posgrado? Usted como que rompe ese estereotipo de llevar las cosas con calma. Yo no la veo, la más calmada que le he visto es aquí en esta entrevista conmigo. Yo no la veo muy calmada en cuanto a su trabajo y a sus estudios. La veo con hambre, con ganas. ¿Qué piensa usted? ¿Cree usted que ese estereotipo es incorrecto? Tal vez en mi caso sí. Le voy a decir que no soy una persona estresada. Creo que he aprendido a controlar el estrés y la presión. Pero sí me gusta hacer bien las cosas. O que no tenga la necesidad que alguien me esté diciendo no me entregaste algo o no hiciste algo. Le incomoda, ¿verdad? Sí, no me gusta. Me gusta tener cierta libertad también en el trabajo, que afortunadamente la tengo con las diferentes jefaturas que he tenido. Y que no haya necesidad de que una persona me esté diciendo a cada momento, entrégame esto. No. Y con los estudios lo mismo. O sea, al final no soy conformista. Nunca busqué, ingeniero, en estar en aquellas grandes posiciones. Para serle franca, cuando empecé la maestría ese no era el sentimiento. Quería tener la maestría, eso sí. Pero entonces no se puso de meta ser la mejor alumna. En el inicio no. Ya después, cuando ya miraba yo que íbamos bien adelante con mi esposo y que los dos íbamos punteando ese promedio, ahí sí ya quería. Ahí ya cambió. Ya. Sí. Ahí ya cambió. Muy bien, estamos terminando, llegamos a la última pregunta y es, ¿cuál definiría usted que es la clave del éxito para ese 99.12 mejor de 76 profesionales? Nada fácil, no es común. Usted está arriba de la gráfica. ¿Cómo lo logró? ¿Cuál es la clave de llegar a hacer eso? Yo creo que, no lo creo, la verdad que confirmo que es muy importante mantener la calma en el sentido de que sé que lo voy a lograr. Hay muchas cosas que se presentan en la maestría que pueden ser obstáculos que al final uno puede sentir, no voy a poder aprobar esta clase o por mi trabajo no lo puedo hacer. Número 2, rodearse de personas que le ayuden. Eso para mí fue vital. Siempre lo digo, el estar ahí es mucho trabajo del que hicimos en equipo, con mi esposo afortunadamente y mis 3 compañeras. De mi promoción fuimos el único equipo que llegó hasta el final y ellos se graduaron conmigo. Entonces, el empezar con un buen equipo de trabajo y gracias a Dios terminamos hasta el final ayuda mucho. Porque las fortalezas de algunos, que quizás son mis debilidades, complementaron eso para que todos lo pudiéramos lograr. Llegamos así al final del programa y le agradecemos muchísimo. En primer lugar, le queremos manifestar, yo en lo personal, habiendo sido su profesor,
Me siento tremendamente orgulloso de Gracias. usted, la felicito. Le digo, el alcanzar un promedio de 99.2 entre 76 personas no es muy común. Y eso, o escuchándola, nos hace sentir orgullosos de usted. Gracias. Queremos agradecerle que haya compartido con nosotros. Gracias, ingeniero. Un honor haber estado aquí. Y queremos agradecer, por supuesto, al equipo que siempre, en cada programa, hace su mejor esfuerzo para que lleguemos a todos esos hondureños que quieren aprender de gente que lo hace bien por un país precioso que es Honduras. Gracias y nos vemos la próxima semana.